Bueno, iniciamos con la normatividad vigente que tenemos a hoy. El estatuto tributario a partir del artículo 260-1 al 260-11. Posteriormente tenemos nuestro decreto 2120 del 2017, donde está inicialmente las características principales de la documentación comprobatoria. Posteriormente seguimos con el decreto 1357 del 2029, perdón, 2021, donde se encuentra la modificación del 260-7 de las jurisdicciones no cooperantes o de baja o nula imposición y nuestros regímenes tributarios preferenciales. Posteriormente, nuestro decreto 1966 y 2095 del 2014, donde se encuentra el listado de paraísos fiscales vigentes establecidos por el gobierno colombiano. Bueno, ¿quiénes están obligados a la declaración informativa, el informe local e informe maestro? La primera requisito que verificamos es el contribuyente del impuesto de renta complementarios. Posteriormente revisamos el patrimonio bruto, que sea igual o superior a 100.000 UETs, equivalente a 3.800.400.000 para el año 2022, o en el caso de los ingresos brutos fiscales, que sean iguales o superiores a 61.000 UETs, equivalentes a 2.318, 244.000 para el año 2022. ¿Qué tipo de operaciones y con quién las podemos realizar? Existe el caso de los vinculados económicos del exterior, las entidades o vinculados económicos ubicadas en zona franca, las jurisdicciones no cooperantes o de baja o nula imposición y regímenes tributarios preferenciales, paraísos fiscales, y el caso de nuestros establecimientos permanentes. Existen diferentes tipos de operaciones, como son el caso de ingreso, de egreso, otras operaciones e información adicional. Para el caso de las operaciones de ingreso y egreso existen honorarios, otros servicios, comisiones, publicidad, asistencia técnica y intereses sobre préstamos para el caso de ingreso o de egreso. Otros tipos de operaciones pueden ser los aportes en especie a industria de sociedades o entidades extranjeras o aportes de intangibles sociedades o entidades extranjeras. Existen otros tipos de operación que en la normatividad nos indica que es una información adicional, pero hay que tenerla muy en cuenta, que es la operación 61 a la 63, correspondiente a los préstamos con vinculados económicos que no fueron reflejados en el estado de resultados, o en el caso de reintegros o reembolsos de gastos que tampoco fueron reflejados en el estado de resultados, y operaciones efectuadas en nombre de vinculados que no fueron reflejados en el estado de resultados. Hay que tener en cuenta un caso especial que tenemos en el caso de operaciones de ingreso o de egreso, de intereses sobre préstamos. En el interés sobre préstamos no hay que verificar el monto de los intereses, sino el monto del principal del préstamo que se tuvo pues con su vinculado económico o con la entidad ubicada en zona franca o en el caso de paraíso fiscal. Bueno, aquí ya vamos a entrar en materia con respecto al tema de cada uno de los vinculados. En el caso, vamos a iniciar con el tema de paraísos fiscales, correspondiente a las jurisdicciones no cooperantes o de baja o nula imposición. Están establecidos en el 260-7 del Estatuto Tributario, los cuales serán determinados por el Gobierno Nacional con base en el cumplimiento de uno o cualquiera de los siguientes criterios que explicaré a continuación. El primero correspondiente a la inexistencia de tipos impositivos o existencia de tipos nominales. El segundo es la carencia de efectivo, la falta de transparencia a nivel reglamentario de funcionamiento administrativo, la inexistencia de recurso en presencia local sustantiva, o para finalizar, el gobierno tendrá referencia a nivel internacional de las jurisdicciones no cooperativas o de baja generalmente aceptados. Posteriormente ya venimos con el tema de los regímenes tributarios preferenciales, que también los podrán encontrar dentro del artículo 260-7, con una especialidad que cumplan con al menos dos de los siguientes criterios que nombraré a continuación: la inexistencia de tipos impositivos o tipos nominales, la carencia de efectivo, la falta legal de reglamentario o funcionamiento administrativo, la inexistencia de requisitos de una presencia local sustantiva, o el gobierno nacional tendrá como referencia los criterios normalmente internacionalmente aceptados para determinación de los regímenes tributarios o jurisdicciones no cooperantes o de baja o nula imposición. Bueno,
¿quiénes están obligados al momento de realizar operaciones con paraísos fiscales? En este caso hay que tener una validación importante con respecto al tema de que no existen de topes de ingreso o de patrimonio. Posteriormente, teníamos que revisar si cumple con la realización del informe local o solo la declaración informativa. El caso del informe local, tendremos que revisar que sus operaciones sujetas a estudio sean iguales o superiores a 10.000 VTs, equivalentes a 380 millones para el año 2022. Bueno, aquí vamos a revisar la normatividad vigente con respecto al listado que tenemos, el tema de los paraísos fiscales, correspondiente al decreto 1966 de 2014 y al decreto 2095 del 2014. Son los que se encuentran vigentes al día de hoy. Hay que tener una especialidad con respecto a estos determinados, porque toda operación que usted realice como residente fiscal colombiano con una persona ubicada en paraísos fiscales, usted estará sometido al régimen de precios de transferencia sin importar o no si son vinculados económicos. Para resumir lo anteriormente dicho, queremos hacer un resumen. Usted, como contribuyente, es declarante de renta, realiza operaciones con jurisdicciones de baja o nula imposición o regímenes tributarios preferenciales, está obligado a la declaración informativa. Posteriormente, usted evaluará si sus operaciones con el paraíso fiscal son superiores o iguales a 380 millones de pesos para el año 2022, estará obligado al informe local y posteriormente, que más adelante indagaré sobre el grupo multinacional, tendrá la obligación del informe local, el informe maestro. Bueno, a continuación les mostramos el listado de los paraísos fiscales vigentes a la fecha. Algunos países reconocidos es el país de Hong Kong, República de Trinidad y Tobago o el estado de Qatar. Para su conocimiento, dejamos el listado completo de los paraísos fiscales. Bueno, ya aquí entramos en materia con respecto al tema de la declaración informativa. El formato 1125, donde estarán incluidas todas las operaciones con vinculados económicos del exterior, con entidades ubicadas en zona franca, personas o sociedades o entidades o residentes o domiciliadas en las jurisdicciones no cooperantes o de baja o nula imposición, o en el caso de si realiza operaciones con regímenes tributarios preferenciales. En resumen, como les comentaba, usted como contribuyente es declarante de renta. Si realizo operaciones con mi vinculado exterior o con en la entidad ubicada en zona franca, estoy obligada y cumplo con los ingresos brutos o el patrimonio bruto, tengo que hacer mi declaración informativa. Aquí quería comentarles el contenido de nuestra declaración informativa. Es el tipo de documento, el nombre en el caso de una persona o en el caso de una razón social, el tipo de vinculación, si es directa o indirecta, los tipos de operaciones que se encuentran plasmados anteriormente, el código del país, la ciudad donde se realiza la operación, la naturaleza de la operación, el monto, si fue o no deducción en el momento de realizar la declaración de renta. En el caso de los intereses sobre préstamos, si ustedes tienen el monto inicial, el monto final, el método utilizado, cualquiera de los 5 métodos, el indicador que se utilizó, los márgenes y el rango intercuartil que generó, si es positivo o negativo, el valor del comparable en el caso de los comparables internos, si la información que se utilizó fue global o segmentada, si se realizaron algún tipo de ajustes, el tipo de rango intercuartil o total, el valor positivo o negativo según sea el caso, la parte analizada que puede ser de Colombia o puede ser del exterior, el monto ajustado en rentas si es el caso que se realizó algún tipo de ajuste, y para finalizar, si se encuentra el contribuyente en algún proceso de reestructuración o tiene acuerdos de costos compartidos. Bueno, ya venimos con el informe local. El informe local es el formato 1729, que es ya el informe donde deberá contener los estudios, documentos y demás soportes donde el contribuyente sujeto de renta y complementarios demuestre sus ingresos, funciones y activos.
Para resumir, el contribuyente declarante de renta, si realiza operaciones con vinculado o realiza operaciones con zona franca, cumple con los topes de ingresos fiscales brutos, tiene que hacer la declaración informativa. Posteriormente, si usted como contribuyente revisa que por tipo de operación realizada con vinculado o con zona franca es superior a 45.000 VTs equivalentes a 1.710 millones para el año 2022, está obligado a realizar el informe local. Bueno, aquí ya entramos con el informe maestro, que es otra obligación formal de precios de transferencia. Está dividido en 4 secciones: el resumen ejecutivo, el análisis funcional, el análisis de mercado y el análisis económico. Para el caso del resumen ejecutivo está dividido en el alcance, en los objetivos, en el contenido y en unas conclusiones. El análisis funcional está dividido en operaciones, en las funciones, en los activos y en los riesgos. Para el caso del análisis de mercado, deberá incluir un detalle específico, y para el caso del análisis funcional, un análisis previo. Acá queremos hacer énfasis en el contenido del informe local y de acuerdo a la normatividad que debe estar establecida. Entonces, el informe local debe tener un objeto de la actividad o actividades específicas de acuerdo a la actividad de la compañía y del contribuyente, una estructura organizacional y funcional del contribuyente, departamentos, divisiones, descripción de actividades de acuerdo correspondiente al organigrama que presenta la compañía, una información general sobre las estratégicas comerciales y negocio del contribuyente, innovación, penetración, ampliación y mantenimiento del mercado, entre otros, las partes intervinientes, objeto, término de duración y valor de los contratos o acuerdos que se realicen con nuestros vinculados económicos, la descripción de las funciones llevadas a cabo por parte de cada una de las operaciones bajo estudio, la descripción de los tipos de activos utilizados en la operación objeto de estudio, tangibles o intangibles, según sea el caso, y los riesgos, la descripción de los riesgos inherentes por cada tipo de operación. Identificar y describir, en el caso de existir, estrategias relacionadas con la cobertura de riesgos, y en el caso de existir, las retribuciones de compensación de la información que se describa de acuerdo al tipo de operación o pormenores, o cualquier tipo de información adicional relevante sobre el informe, sobre el análisis funcional. Bueno, ya venimos con la información del análisis de mercado, que también se divide en 5 secciones, de las cuales debe tener la descripción general de la industria o actividad económica, la competencia y la participación en el mercado y las condiciones sociales que tiene la compañía, la descripción de bienes y servicios sustitutos, los estudios de mercado y financieros, reportes financieros por línea o producto o segmentos de negocio que tenga la compañía elaborado para el ejercicio grabable de que estamos trabajando bajo estudio. La descripción, si es el caso, de la existencia de ciclos y negocios económicos, comerciales y de productos, y cualquier información relevante adicional sobre el informe del análisis de mercado. Bueno, ya venimos con el análisis económico, que tiene unas siguientes características: la descripción detallada por tipo de operación, el método que se utilizó al momento de realizar el informe, la parte analizada, como les comentaba, puede ser Colombia o puede ser del exterior, la información de los efectos de comparabilidad, el uso de los comparables internos, si es el caso, si aplica, la descripción de actividad económica o empresarial que tiene la compañía, los estados financieros y notas reveladores del año fiscal que estamos trabajando, los ajustes técnicos, económicos o contables, si es el caso y si aplica, la relación de los precios y márgenes o ajustes o sin ajustes, establecimiento del principio de plena competencia, si es lo primordial, y exposición de las razones por qué cumple con el principio de plena competencia. Adicionalmente, tenemos el anexo y políticas de precios de transferencia si la compañía cuenta con ellas, o como cualquier otra información relevante o relacionada con respecto al análisis. Bueno, para un resumen, el contribuyente declarante de renta que haga operaciones con su vinculado económico del exterior, que cumpla el tope de ingresos, patrimonio o bruto, cumple con la declaración informativa, si es el caso que cumpla
por el tipo de operaciones superiores a 45.000 VTs, equivalentes a 1.710 millones de pesos para el año 2022, estará sujeto al informe local. Y en el caso de pertenecer a un grupo multinacional, tendrá obligación del informe local y el informe maestro. Bueno, acá ya queremos entrar en materia con respecto al tema del informe maestro y su descripción principal. ¿A qué corresponde? Es una visión general del negocio del grupo multinacional. Incluye la naturaleza de sus actividades económicas a nivel mundial, políticas generales en materia de precios de transferencia del grupo multinacional, que adicionalmente el reparto global de los ingresos, riesgos y costos del grupo. Bueno, acá ya vamos a entrar en materia con respecto al tema de las secciones que deben estar incluidas dentro de nuestro informe local, la estructura organizacional, la descripción del negocio del nivel del grupo multinacional, los intangibles del grupo multinacional, las actividades financieras intercompañías del grupo multinacional y las posiciones financieras fiscales financieras y fiscales del grupo multinacional. A continuación vamos a describir cada una de estas y sus características. La estructura organizacional corresponde al organigrama del multinacional, la estructura legal y el porcentaje de participación accionaria y la locación geográfica de sus vinculados. Bueno, continuamos con la descripción del negocio del grupo multinacional con las siguientes características: los principales generadores de la utilidad del grupo, la descripción de los principales 5 productos o servicios que la compañía preste, una lista sobre la descripción de los acuerdos más representativos en cuestión a la prestación del servicio entre los miembros, la descripción de los principales mercados geográficos, el análisis funcional de las principales contribuciones a la creación de valor de cada una de las entidades y la descripción de cada una de las operaciones si está bajo una reestructuración empresarial o algo adicional. Ya venimos con el grupo de los intangibles del grupo multinacional. Deberá estar una descripción general en el caso de que si obtiene algún intangible, desarrollo, propiedad o explotación de los intangibles, una lista de estos intangibles o conjunto de intangibles del grupo multinacional, un listado de los acuerdos significativos sobre los intangibles celebrados entre las empresas pertenecientes al grupo multinacional, la descripción general de políticas del grupo sobre precios de transferencia en relación a los intangibles e investigación y desarrollo si aplica, y la descripción de cualquier transferencia relevante sobre los derechos de los intangibles efectuada entre la empresa y el grupo multinacional. Venimos ya para las actividades intercompañías del grupo multinacional, donde deberá tener una descripción general de la forma de financiación del grupo, identificación de los miembros del grupo multinacional que desempeña una función centralizada y una descripción general sobre las políticas de precios de transferencia del grupo multinacional, si las tiene, si cuenta con ellas. Y para finalizar el informe maestro tenemos ya las posiciones financieras y fiscales del grupo multinacional, estados financieros anuales consolidados del grupo, del ejercicio fiscal que estamos trabajando y una lista breve de descripción de los acuerdos anticipados de precios de transferencia unilaterales en el caso de que aplique. Bueno, ¿qué es la documentación comprobatoria? La documentación comprobatoria está conforme en el informe local con la información de cada tipo de operación más el informe maestro con respecto a la información relevante del grupo multinacional, creando la documentación comprobatoria. ¿Por qué queremos hacer la claridad con respecto al tema de la documentación comprobatoria?